Después de la política, la economía, después de la vida, después de los presidentes, después que los hijos nacen o después que los hijos crecen, después de casi todo o antes, uno se queda solo con uno mismo, en algún momento del día o en algún momento de la vida. Y cuando los ruidos, los festejos, las alegrías, las tristezas, te hacen encontrarte con vos mismo, más o menos creo que te encontrás con Dios. O algunas personas conectan con Dios, otras personas no creen en Dios. Y cuando hablamos de Dios, nos viene a la cabeza los representantes de Dios en la tierra, que son las religiones, los religiosos, que en un sentido de respeto digo son representantes porque es el vínculo más directo o más a mano que uno tiene para conectarse de una manera social con Dios, más allá de la conexión que uno tenga íntimamente con un ser superior. Y en épocas de tanta hostilidad, de tanta crisis, de tanta violencia, es bueno hablar con dos hombres que abrazaron la fe como una forma de vida, como una profesión y como una vocación. Así que me da mucho placer, mucho orgullo y mucha inquietud tener hoy al rabino Polakov y al sacerdote Oberlin. Gracias por estar acá. Gracias. A ver si me pueden ayudar a sacarnos algunas dudas. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. ¿Cómo ven ustedes, cómo contienen, cómo tranquilizan, pero cómo actúan ante un mundo tan complejo, ¿no? Y tan hostil y con tantas amenazas? Bueno, no hay una respuesta única como casi en nada, pero me parece que tiene que ver con lo que decías al principio. Esto de la soledad a mí me hizo como un link inmediato al texto bíblico. No sé por qué me hacen esos links, pero lo primero que en el Génesis se describe como algo no bueno, es decir, como algo en principio malo, es la soledad. Fíjate, el texto bíblico ahí dice en hebreo, Lo tov eyot adam levado. Quiere decir, no es bueno que el ser humano esté solo, pero en hebreo solo se dice levad, y levado solo con él. Es como que vos estés encerrado en vos mismo. Ahí aparece después Eva, ¿no? Claro. Entonces, uno de los problemas que trae las dificultades a veces es esto de encerrarse en nosotros mismos, y no es bueno. Cuando uno a veces no es bueno por la carencia, ¿no? Como que estás encerrado pero achicado y no puedes salir por una cuestión hasta de depresión, pero otras veces puede ser por soberbia. Pero a la vez me sorprende lo que decís, porque me sorprende por lo siguiente, porque mi vínculo más esencial con mi creencia es en absoluta soledad y silencio. Si no, no puedo, cuando mi alma o mi desesperación o mi angustia o mi agradecimiento por algo me lleva a una introspección, no hay intermediarios entre yo y esa creencia. No. O entre ese... Pero está claro, eso incluye, no quiere decir no estar solo. Estar solo, como vos acabas de decir, tiene grandes ventajas en su momento y en su circunstancia. Lo que yo decía, que creemos que dice el texto bíblico, es cuando vos te sentís existencialmente que das abasto para todo vos solo. En ese sentido, claro, ¿entendés? No, o sea, si no es bueno que vos pienses que todo el universo termina en vos. Claro. Ese es el punto. Entonces, cuando vos te aparte es concentras, imposible, aparte. Bueno, no es tan imposible. Hay mucha gente que piensa que todo el universo termina en ellos. Claro, pero no son ejemplos. No, está claro que no, Sí, pero bueno, sí. pero por supuesto eso no es bueno. Claro. Entonces eso también lleva a fanatismos. Con lo cual, una de las
respuestas para pasarle la pelota a mi querido Mariano, es empezar a entender cómo hacer conexiones por fuera de uno y en las situaciones en las que uno tendería a encerrarse, como por ejemplo con toda la pandemia. No te encierres. O sea, encerrate en el sentido, cuídate a nivel salud. Pero conectate. Claro. Es que yo creo, y esto no es metáfora, pero si en pandemia encerrado no haces conexiones, te volvés loco. Exacto. O te deprimís. Exacto. Sí, sí. ¿Y usted cómo hace? Porque encima usted está en la trinchera más dura de la realidad, que es la zona donde usted vive y donde trabaja. A mí me pasó una vez con los chicos que cada vez que hemos inaugurado una casita, yo me he ido a vivir con los chicos un tiempo, algunos meses, hasta que empezaba a funcionar y después ya me corrí, quedan coordinadores. Y los curas generalmente rezamos nuestras oraciones a la mañana. Yo me levantaba un rato antes que los chicos, rezaba mis oraciones, y una vez uno de los chicos me dice, ¿y vos qué rezas? ¿Qué haces vos cuando te levantás, que te pones a leer? No, estoy rezando estas oraciones. Y me dice, y nosotros no podemos rezar, pero me lo pregunto como un reclamo, digamos, que yo no tengo derecho a rezar, o sea, nosotros no solamente vos podés rezar. Jamás me imaginé que para ellos fuera atractivo ponerse a rezar. Como nosotros trabajamos con Cedronar, con instituciones estatales, digo, no queríamos imponer la cuestión de la fe por una cuestión de respeto, y los chicos lo pidieron, casi te diría como un derecho humano, ¿no? Y ahí yo pensaba en una frase de San Agustín que dice, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón esté inquieto hasta que descanse en ti, ¿no? Es como que después del consumo, después de todo esto que vos decías al comienzo, seguimos sintiendo como un vacío interior que solamente se puede llenar con Dios, ¿no? Entonces uno puede buscar un montón de sustitutos y tarde o temprano te demuestra que nada de eso te termina de llenar, que solamente Dios es el que puede llenar ese vacío que hay en el interior, ¿no? Ahora mi pregunta es la siguiente, una pregunta que con todo respeto le quiero hacer a los dos. Viendo el crecimiento en Sudamérica de todas las propuestas de las iglesias evangélicas y mi propia percepción de popularidad de la Iglesia Católica, ¿qué sucede que de golpe la propuesta evangélica pareciera más atractiva que la propuesta católica? Yo creo que hay de todo. También, y como decía Marcelo al comienzo, no hay una sola respuesta, ¿no? Pero en algunos casos yo creo que hay iglesias que están mucho más cerca de la gente, efectivamente, digamos, o sea, que los pastores son las personas que viven dentro de la villa, el contenido, el modo de transmitir el contenido, a veces que tiene que ver con la música y cuarteto, que tiene un montón de cuestiones culturales que hacen que se vea mucho más cercana para la gente. Yo creo que eso ayuda muchísimo. Hay muchas iglesias que trabajan muy bien también en cuestiones sociales. Yo hemos trabajado junto con muchas iglesias evangélicas en el barrio. Creo que hay muchísimo de eso que yo creo que es sumamente positivo y son más misioneros en general, no son tanto de encerrarse dentro de la iglesia, sino más bien de salir, de misionar. Yo creo que todo eso es como para copiar, para aprender, para tomar notas, digamos, y me parece muy bueno que lo hagan y por ahí digo, bueno, ojalá que nosotros también nos animáramos un poco más. Ahora, junto con eso, que yo creo que es precioso e imitable, a veces también hay algunos mensajes como, no te digo en todas, porque vuelvo a decir, hemos trabajado con muchos realmente muy bien y uno ve que trabajan muy seriamente. Después tenés, qué sé yo, esto que te curaban la muela, que te emplomaban. O sea, hay ciertos mensajes que uno se da cuenta que son truchos, que son marketineros y que se aprovechan de la gente, ¿no? Entonces digo, en general conozco muchas iglesias que son realmente fantásticas y no falta alguna que por ahí tiene un mensaje trucho, marketinero, que el sálvese ya, que es digamos, el mismo mensaje, el llame ya y resuelve su vida ya, te mandan el mismo mensaje en términos marketinero, pero tratando de utilizar a Dios en esa... A mí me parece espantoso lo que veo en televisión de las iglesias evangélicas. O sea, objetivamente espantoso. Personajes casi mesiánicos, con un discurso muy mesiánico, muy histérico, muy peligroso, me parece espantoso. Pero analizando este punto, te hice la pregunta para escuchar tu respuesta, que es muy bondadosa. También yo tengo una hipótesis, todo el sistema de iglesia, de iglesias evangélicas usan mucho la estrategia, la táctica para la cooptación. Hace poco tiempo tuve la oportunidad de trabajar con un sector, una experiencia muy rica pero humanamente lamentable,
y descubrí el sistema de la pyme parroquia. Tiene un esquema muy básico en el cual muchos participantes, su sueño religioso económico es armar la parroquia en el garaje, porque empieza a tener facturación y grupo de influencia. Es como un esquema piramidal de cooptación, lo que es una estrategia objetivamente de marketing muy eficiente. Y ahí la pregunta sería, la Iglesia con sus 2000 años, ¿por qué desestima la táctica y la estrategia de cooptación para su beneficio? ¿Porque considera que no son valores? No, yo creo que hay cosas que la Iglesia sí está haciendo, se está ahorrando en algunas pero cosas. Pero muy lento, ¿eh? Sí, hay cosas que la Iglesia ha hecho tristemente y de las que estamos arrepentidos, que eso en alguna época hizo cooptación por medio de guerra, digamos, que eso de las cruzadas, la Inquisición, o sea, uno por supuesto que jamás quisiera volver a eso como Iglesia. La Iglesia también ha tenido en su momento mucha fuerza, mucha potencia, mucho más allá del Evangelio, y que uno siente que eso es quizá la página más negra de la Iglesia y no quisiera que volvamos a eso, ¿no? Entonces, utilizar ciertas técnicas para abusar de la gente me parece que no corresponde, lo haga la Iglesia católica, evangélica o quien sea que lo haga, ¿no? Entonces, si uno ve que hay ciertas técnicas que se abusan, que se aprovechan de la gente... Otra vez me contaban, realmente no sé, tampoco si lo supiera diría cuál es el nombre de la iglesia, pero me contaban de una iglesia en donde... de una iglesia evangélica, ¿no? Donde pasan canastas con distintos colores para que la gente ponga el diezmo, digamos, de acuerdo a la canasta es el billete que entra, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe cuánto puso cada uno. Entonces, con esta concepción de que Dios bendice con la abundancia a quien se porta bien, hay gente que no tiene ni para comer, pero pone un billete grande, porque si pone un billete chiquito, los demás van a pensar que no está bendecido, que no hace bien las cosas. Entonces, hay como ciertas técnicas que uno sostiene que son nefastas y ojalá nunca las repitamos en la iglesia, ¿no? ¿Y ustedes tienen una visión de público, de fieles, tienen alguna expectativa de adhesión sobre la religión? Mira, te pregunto, no lo sé realmente. El pueblo judío, tenemos 4000 años de historia, pero nunca fue un pueblo misionero. Probablemente por una cuestión también vinculada a la ideología, en términos de que desde la tradición judía nosotros sostenemos fehacientemente que no hay un solo camino para llegar a lo divino, sino múltiples. Mientras vos seas buena gente, está perfecto. Es como que tenés el mismo acceso, llamémosle hacia el cielo. Buen judío, buen musulmán, buen cristiano. Y si no sos buena gente, no llegás. No, y si no sos buena gente, no tenés parte, eso está claro. Y si yo te digo que yo creo que la bondad de un ser superior licuaría todo mi prontuario en este mundo. Yo soy de los que creen, me sorprenden mucho los personajes a la derecha y a la izquierda de Jesús, que teóricamente se sentaron con él en el reino de los cielos. Esto es un... lo digo con cierto humor, pero es algo que yo siento de que creo que tenés que ser bueno, pero creo que la bondad infinita de ese ser superior me licuaría el prontuario si llegara siendo malo. Probablemente. Pero lo tiro como... Probablemente. Yo pienso muy parecido a vos, pero te contesto, te cierro la respuesta a tu pregunta anterior. Ahora, a pesar que el mundo judío no es misionero, justamente por lo que explicaba, mucha gente, desde hace 4000 años, golpea la puerta y dice, che, ¿puedo entrar? ¿Puedo entrar? Sí, no es una raza la judía, hay judíos así, de raza negra, raza amarilla, se puede entrar, lo que pasa que... pero tenemos más respeto, es una cuestión de respeto y de ignorancia, ¿eh? Yo soy católico, no voy a la iglesia hace muchos años, no entro, está mal. Pero no sé si me animaría a entrar y golpearte ahí en la calle... En Alvear. En Alvear, porque... Además tendríamos que circuncidarlo de entrada. No, pero ahí estamos, me estás contentando de que no es fácil. Deberían estar más abiertos. No es que no está abierto, no es que no está abierto. Pero ¿por qué hay una barrera de mí a entrar o de la gente? No sé. Pero es una barrera propia. Te falta comunicación. ¿Querés que te contratemos? No. Está haciendo el trabajito. Lo que estoy diciendo, que sería fantástico
Una vez hice una campaña para la Iglesia Católica, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Pero sería fantástico, yo desde mi visión, y perdónenme, no quiero ser irrespetuoso, pero yo creo en la bondad y en lo positivo, perdón, del producto que ustedes representan, y digo, se venden tantos disvalores por miles de vías, Mariano. Vos estás en la pelea contra el consumo. Por todos lados te venden el consumo. ¿Por qué ustedes o sus instituciones no salen a vender valores? Pero no una crítica, digo... No, de hecho yo creo que puesto en términos de marketing, nosotros, puesto así todo entre comillas, ¿no? Venimos vendiendo valores, nos puede ir bien o mal, hace miles de años. 4.000 años. Y la Iglesia Católica no digo nosotros en general. No, entonces, ustedes como instituciones, sí. Me parece que es claro también, yo me sumo a lo que decía Mariano, hay estrategias de manipulación que ya no son estrategias de venta, que no habría que usar. ¿Entendés? Hay un límite, no es que vos, porque tengas un valor bueno, lo podés vender a cualquier costo. No, el medio por el cual vendés el valor también tiene que tener valor. Entonces hay que sentarse a ver cómo. En principio coincido con vos y con él, pero por otro lado, permítanme decirle algo. El nivel de descomposición creciente de todas las sociedades y de nuestras vidas, yo creo que habría que permitirse, creo que nos obliga a rever tanta pureza o tanta ética. No se trata de tanta pureza. Pero, a ver, en el caso de San Francisco, no se trata de San pureza. Francisco de Asís vivió en la época de hierro en la iglesia, o sea, la época quizás una de las más nefastas dentro de la iglesia, y cuando se encuentra con Inocencio II, tercero, no recuerdo exactamente. ¿Con el Papa? Sí, en un momento se encuentra con él, que era uno de los que habían estado al frente de las cruzadas y qué es eso, y de la Inquisición. Le dice, Inocencio le dice, yo he intentado muchas veces combatir a las tinieblas y ahora me doy cuenta que es mejor encender una luz que luchar contra la oscuridad, ¿no? Digo, por supuesto que hay situaciones, a ver, yo no digo que el Estado no tenga que luchar contra el delito, digo, pero a veces, asumiendo que eso es una parte de la realidad y de las necesidades que hay, los que tenemos por ahí la posibilidad de transmitir un mensaje positivo, y a veces más que luchar contra esa oscuridad o contra los valores, es tratar de vivir cotidianamente. Lo que hizo San Francisco de Asís era vivir, ¿no? Él anunciaba, por supuesto, misionaba, pero era su vida el mensaje que daba, ¿no? O sea, era la coherencia de su vida. Pero con un ejemplo tremendo, rechazar toda una vida, una zona de... Sí, tampoco digo que haya que llegar a ese extremo para poder anunciar algo, pero digo, mientras más cerca estemos de lo que anunciamos, más creíble es el mensaje, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo ambos, cómo se llevan ustedes mismos con su propia fe y esperanza ante la vida y ante las cosas que te trae la vida, los dos como religiosos? O sea, tu nivel de optimismo, tu nivel de ganas, tu nivel de... ¿Cómo? Me interesa saber los dos tipos, los dos hombres en su vida, en su pensamiento, porque recibís mucha demanda, mucha información real. Sí. Por las posiciones y conociendo la realidad, estás en una zona insoportable. Nosotros, yo creo que tenemos que partir, Mariano lo dirá después, pero esto nunca hablamos de muchas cosas nosotros, pero de esto no hablamos, así que está buena la pregunta. Yo creo que primero tenemos que partir de una autoconvencimiento de la imposibilidad de entrada, claro, de pensar que tendrías incluso un dejo hasta de soberbia, sería pensar que vas a solucionar todo y ya aceptar que el fracaso es parte de lo cotidiano, sin duda alguna, ¿no? Y tampoco hacer creer a la gente, porque eso también es problemático, que nosotros tenemos la solución para todo problema tenemos esta solución. No, la verdad que no es así. Primero, eso es muy importante entenderlo. Segundo, hacer esa tarea también en acuerdos y en alianzas con mucha más gente, y también nosotros tenemos mucho trabajo interreligioso, acá Córdoba es un ejemplo de eso, con el Comipaz, pero a la vez darte cuenta que así como vos hay un cúmulo enorme que vos no podés, también es enorme la potencialidad que tenés. Claro. Y eso me parece que sí es bueno transmitirlo, no solo tratar de hacerlo, sino transmitirlo a la gente, porque es muy notorio, ¿no?
la imposibilidad de ver la propia capacidad. Mira, hace una semana leímos en la Torá, en el texto bíblico, que en las sinagogas lo leemos como todos juntitos, vamos como del principio al final, en un año damos toda la vuelta. La semana pasada, hace 2 semanas, leímos una historia bíblica que Moisés, antes de entrar a la tierra, bueno, él no entra, ¿no? Pero antes de hacer que el pueblo entre a la tierra prometida, manda 12 espías, uno por cada tribu, a ver cómo era la cuestión, si había gente, si había gente... Bien política la acción. No, claro, totalmente, era como una especie de exploración para ver qué había ahí, si se podía... No. Bueno, vuelven los 12 y 2... ¿Manda 12? 12, uno por cada espía. 2 entendí. No, 12, uno por cada tribu. Digo. Uno por cada tribu. Bueno, vuelven y 2 dicen, vamos a poder, va a estar todo bien. ¿Y los otros 10? Vamos. Los otros 10 dicen, olvídense muchachos, está esto fortificado, la gente son gigantes, son gigantes. No hay ninguna manera, son más fuertes que nosotros, se acabó todo. 40 años iban de viaje. Deciden? ¿Qué hace la gente? ¿A quién le cree? ¿A los que podían? No, a los otros. Obvio, o sea, 10 contra 2. Entonces voy a decir, la gente empieza a desesperarse. Bueno, un desastre. En realidad, eso no fue, ya había pasado 40, habían pasado 1 año y pico, y por esa falta de optimismo, Dios les dice, ¿saben qué, muchachos? Ustedes no pueden entrar, a todos. Ustedes no pueden entrar. Van a demorar 40 años, era al principio eso, de la salida de Egipto. Van a demorar 40 años y va a entrar una generación nueva, con otra onda. Pero fíjate qué bárbaro. ¿Quién tenía razón? ¿Los 2 o los 10? No sé. Los 12, porque los 10 que dijeron que no se podía entrar, no entraron. Pero los 2 que dijeron que sí, entraron. Es decir, ante el mismo hecho, fíjate, ante el mismo paisaje, hay 2 que dicen se puede y lo logran, porque esos 2 entraron. Y los otros que dicen que no, no. Entonces no es que esto es matemática, pero hay mucho de lo que vos tenés posibilidad de ver para que después eso sea. Mucho. Sí, volando, perdón, se nos va. Vamos, vuelvo con tu respuesta. Sí. Esto sigue siendo poco serio y vamos a publicidad. Seguimos en Poco Serio con Mariano Oberlin, sacerdote, y con Marcelo Polakov, rabino. Esto es Poco Serio y 2 agradecimientos. Primero a la gente de Arte y Joyas que nos apoyan antes de haber comenzado el programa, que están en Tucumán 11, no tienen sucursales, y a la gente de Bonadeco, que nos cedió este hermoso juego de living. No se dio. No. Y a fin de año me imagino que tendremos que devolverlo. Bonadeco en el Hiperconclusión de Libertad. Cosas lindas como este. A ambos 2, Joyas, Arte Joyas y Bonadeco, muchas gracias. Y usted me debe la respuesta de cómo hace para llevar su vida, digamos, su espíritu, su optimismo, ante la diaria que tiene más de hiel que de azúcar. Sí. La verdad que por ahí se hace difícil, digamos, ¿no? O sea, por más que uno esté consagrado como sacerdote y todo, sigue siendo un ser humano, lo mismo como rabino. O sea, hay una frase del Evangelio que dice, Jesús dice, la persona que escucha la palabra de Dios y no la practica, parece alguien que construyó su casa sobre arena, vino el viento, la tormenta, la tempestad y la casa derrumbó. El que escucha la palabra de Dios y la practica, parece alguien que construyó sobre roca, vino el viento, la tormenta, la tempestad y la casa permanece firme. Vientos, tormentas, tempestades, tenemos todo, digamos, y nos afectan a todos. A ver, si te agarra una tempestad, te afecta igual que a cualquier otro. El tema es que cuando uno tiene una roca firme sobre la cual firmarse, es como que tiene más herramientas para mantenerse. ¿Cuál es tu roca firme? Jesús, digamos, o sea, la fe en Jesús, la esperanza en la vida eterna. Digo, para mí, sin duda, es eso, ¿no? Una vez me hicieron un tatuaje, Juan Pablo Rodríguez, casi que me obligó a hacerlo, pero... que dice, elegí una frase, así me vino automáticamente en ese momento, una frase que me ayudó mucho en muchos momentos de mi vida, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es una frase de San Pablo. Y la verdad que cada vez que invoco esa frasecita, cada vez que la recuerdo y cada vez que me acuerdo en manos de quién estoy,
es como que a pesar de la dificultad y el desánimo que a veces te agarra, digo, no, si estoy en la mano de Jesús, se puede, ¿no? Así que... A los dos la pregunta. ¿La fe es un don? Un don y una tarea, ¿no? Es un don, o sea, digo, uno no la ha buscado, Pero la ha no recibido. es fácil, no es fácil tener fe. No, pero hay que entrenar. claro, Es un músculo. Es una tarea Pero también, para sí. entrenar tenés que tener básicamente una necesidad o una aflicción o no. No, puede ser una necesidad, una aflicción, una oportunidad de agradecimiento, de gratitud, una situación de misterio, de maravillarse. Yo creo que hay como distintos caminos para entrar en esta, no sé, en este, ¿cómo llamarlo? Misterio, sí. Misterio, me gusta, en Sí, este sí. misterio. Y acá la pregunta es, estoy hablando de mí, me cuesta tanto tener fe o conectar. Estoy muy conforme con lo que pienso y siento. Pero cuando la veo a mi madre rezar en la iglesia del Colegio Peña, no hace mucho tiempo fui a buscarla a la casa y no estaba, y me dijo la chica que trabaja con ella, están en la iglesia. Fui a la iglesia, no había nadie, entré despacito, mi madre es bajita, y vi allá un bulto y fui caminando y la tomé así al costado y la miré y me conmovió porque la devoción con la que ella en la soledad de la iglesia estaba rezando me dio medio envidia. Y dije, qué bárbaro, que ella está conectada y yo no logro esa conexión. Mirá que lo intento. Y por eso pienso que es un don, que por ahí te la hace más difícil. No lo sé, por eso les pregunto a ustedes. Yo te dije, creo que es entrenamiento, tenés que entrenar más, che. Hay que Poco entrenar más. poco entrenamiento, empieza a crecer la panza. Me parece que va por ahí. Pero tenés que hablar con el sacerdote. No, digo, coincido con él a mí me pasa que cuando me levanto medio a la apurada por algún inconveniente que tuve, que se me hizo tarde y salgo medio de las corridas y no rezo por ahí las oraciones que tenés previstas, como que después ando como durante el día medio como desorbitado. Cuando arranco con las oraciones, cuando leo la Biblia, voy escudriñando un poquito de eso, cuando le doy un poquito más de tiempo a eso, es como que se fortalece la fe, ¿no? Sin duda. Digo, es como, a ver, digo, cada uno tiene derecho. Yo leo muchas cosas también, o sea, digo muchas cosas. No es que leo solamente la Biblia, no es que veo cosas, por ahí veo videos de noticias, de editoriales y qué sé yo, porque me gusta, leo libros de otras cosas, de otras religiones también, digo, porque también alimenta el corazón, alimenta la inteligencia, digamos. Pero en cuestiones de fe, si uno no se alimenta con lo que hay para alimentarse, difícilmente la fe crezca, ¿no? Entonces, digo, yo cuando tengo alguna cuestión así que no sé para dónde agarrar, bueno, trato de rezar tranquilo, pero también leo algo de algún santo que ha tenido una situación parecida, decir cómo lo resolvieron otras personas que estuvieron agarradas de Dios y pudieron. Leo la Biblia, el Antiguo Testamento para nosotros es una fuente también preciosa de alimentación, digamos, para ver cómo el pueblo de Israel fue resolviendo ciertas cuestiones, buscando caminos, tratando de ser fiel a Dios. Digo, ahí hay una respuesta enorme, que no es que automáticamente te decía, como leí la Biblia, ya soy un gran creyente. Pero digo, cuando uno va leyendo, va como encontrando respuestas y alimentando eso que Te voy a sostiene. decir algo de tu mamá. En hebreo, fe se dice emuná. Emuná. Emuná, de donde viene la palabra amén. Amén. O sea, amén es en hebreo. Exacto. Amén, emuná es la misma raíz. Y ambas vienen de la palabra em. Em en hebreo es madre. O sea, porque la fe, en el sentido de confianza, de esa roca que decía Mariano, donde apoyarse, empieza en nosotros cuando nuestras madres, entre comillas, trabajan bien. Es decir, vos cómo ganás autoconfianza, cómo ganás fe, optimismo. Cuando sos chiquito, nadie te lo explica, pero cuando eras bebé, tu mamá, la misma que está bajita ahora, Sí. te sostenía, Sí. cuando llorabas te alimentaba o te abrigaba, te acurrucaba, bueno, y eso se entrena. Es decir, si tu mamá no lo hacía un día, chao, estás listo. Entonces, todos los días, aún a desgano, con amor, por supuesto, pero aún podía ser, tengo que hacerlo, lo hace igual, ¿entendés? No puedes decir, no tengo nada de amamantar a mi hijo, que espere
3 horas. No. Entonces, esa forma, que está basada también en el amor, pero de ocuparse integralmente de otro con plena atención, es lo que nos enseña la primera fe. Y eso es lo que hay que imitar, por eso digo que te falta entrenamiento. ¿Y la fe es compatible con la razón? Por supuesto. Si fuera incompatible con la razón, sería una fe irracional, que no es, creo, ¿Y la fe no es no es muy irracional? sana. No, a ver, hay un punto, quizá esto puede ser más discutible, digamos, pero hay un punto en que la fe no puede demostrar con los argumentos de la razón de manera absoluta la empíricos, existencia claro. de Dios. Si bien están los argumentos de Santo Tomás de Aquino, que son muy contundentes, pero en última instancia voy a decir, pero eso que Santo Tomás dice que es Dios, yo podría llamarlo de otra forma. Sí. Hay un punto en el que es imposible demostrar solamente con la razón la existencia del Dios en quien creemos, sí de una fuerza superior, etc. Pero en ese mismo punto la razón tampoco puede demostrar que no existe. O sea, es tan irracional, si se quiere, demostrar que existe Dios como demostrar que no existe. Tan irracional. ¿Me dejás? Debería parar el programa O sea, y pensar lo que estás diciendo. Sí, Pero es sí, así. Es así. racional o irracional, depende del lado que lo mire. Pero de ningún lado se puede mostrar, ni de la razón ni de la fe, de manera contundente, la existencia de este Dios en quien creemos. Pero Y me los parece que son religiosos, compatibles. y los religiosos en general, son preguntas con una intención atrás. Los religiosos en general, ¿son personas felices o personas infelices? Por ejemplo, yo que tengo militancia católica, los representantes más importantes de mi historia religiosa son personajes oscuros, adustos, muy serios, muy llenos de palabras que en la acción nada. Lo digo como católico criticante. Y siempre me sorprendió, yo digo, si en ellos está el contacto divino, ¿dónde se manifiesta Dios en su forma de ser? No estoy criticando, simplemente les pregunto, ¿ustedes son personas que militan la felicidad? Yo creo que sí. Sí. O sea, espero que sí. De vos sé, de vos. Te La conozco, a Mariano alegría, menos. Y la actitud sí, pero... la alegría es parte, o sea, la alegría, como dicen los salmos, serví a Dios y a los prójimos con alegría. Sí, sin alegría falta mucho. Sí, Vos también, te conozco y te sigo, pero la estructura de nuestra Iglesia Católica es contradictoria, ¿no? Yo creo que se ha ido descontracturando mucho. A veces también las cuestiones culturales, lo mismo pasa en la política, lo mismo pasa en todos los ámbitos institucionales. O sea, que en algún momento para trabajar en la administración pública tenés que ir de traje, corbata, hoy vas como querés, en algún momento el presidente tendría que mostrarse, digo presidente o quien sea, tendría que mostrarse siempre sumamente formal. Con el tiempo se fue asumiendo y hasta cae bien que aparezca de remera, de pantalón vaquero. Sí, porque o sea, digo, la solemnidad es una superchería claro, del poder digo, que no es conducente. Pasa en todos los ámbitos y la Iglesia no escapa también a eso. O sea, en algún momento se armó una imagen de la Iglesia como algo serio, que no podía, como pasó en la política, como digo. Y bueno, con el tiempo se fue viendo que eso en realidad es una impostación que no tiene necesariamente que ver con el Evangelio. En algunas cuestiones puede ser que sí. A ver, si estás en un responso tampoco te vas a estar riendo. Digo, la gente a veces te llama para situaciones muy dolorosas y uno entra en sintonía con eso. Pero hay otro espacio en donde absurdamente en algún momento nos hemos privado de la posibilidad de manifestarnos con alegría y a ver, una vez me acuerdo que estaba en el seminario y entraron dos mujeres. ¿En dónde estabas? En el seminario, yo estaba todavía estudiando para ser... Y entraron dos mujeres que así cuchichaban entre ellas, hasta que en un momento se acerca y me dice, ¿puedo hacer una pregunta? ¿No se ofende? Sí, por supuesto, le digo. Dice, ¿ustedes acá se pueden reír? Claro. Sí, más vale. O sea, digo, ¿cómo? Es que las pero bueno, se ha generado. Las preguntas que yo te hago son las preguntas de mi experiencia Sí. y mi vivencia que vienen de hace muchos años. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Porque a veces hay una contradicción muy grande entre la palabra y la acción. Se me está volando el programa. Creo que viene el segundo bloque y no podía pensar que venía tan rápido. Es Mariano Oberlin, es Marcelo Polakov, y yo al menos espero que usted también disfrutando un exquisito programa. Poco serio, vamos a publicidad y ya venimos.
Muchas veces en mi vida, pública y privadamente, critiqué, desestimé el ceremonial, el protocolo, el rito, el formalismo de las estructuras institucionales de poder y especialmente de las instituciones religiosas. Siempre me molestó mucho ese grado de solemnidad para mí irrelevante e innecesaria. Pero como yo soy nada más que una voz en un mundo de millones de voces y hay mucha gente que piensa lo contrario que yo, le pregunto a ustedes cómo se llevan con toda la sacralidad, toda la formalidad de esas ceremonias que por ahí adhieren, por ahí cambiarían, por ahí mejorarían o por ahí, no sé, ¿cómo se llevan con el rito? Yo digo, hay cuestiones que son milenarias y en algún sentido es como que ya también hacen que sea parte de la esencia, digamos, si se quiere, ¿no? De lo que uno está habituado a recibir. Claro, y que a la gente también le hace sentir como en casa, ¿no? Como hay ciertos ritos familiares que se repiten de generación en generación y eso hace que la gente se sienta como en casa. Entonces, por ahí hay ciertos ritos también en la iglesia, y supongo en todas las iglesias, que más allá de la importancia que tengan en sí mismos y del sentido propio, también son parte de ese folclore, de esa apuesta. De ese sentirse como parte de algo, como estamos en casa, esto es lo conocido, ¿no? A veces uno viene de la calle, en medio de la vorágine, y llegar a un lugar y decir, este es mi lugar, esto es lo mío, en este rito me siento parte. Pero te ha pasado de desestructurarte, sí. Me contabas, por ejemplo, y que de golpe te demandaron más solemnidad. Yo por ahí, qué sé yo, cuando celebro el bautismo, la misa, no siempre, pero habitualmente, si se me ocurre algo, trato de meter un chiste, algo que descontracture un poquito, que ayude como a esto también a sentirme en casa, digamos. Pero bueno, por ahí no todo el mundo lo interpreta igual. Una vez había celebrado un bautismo, la gente cree que era gente más o menos acomodada, ¿no? Entonces, termino el bautismo, me invitaron a comer, voy a comer a casa, y los padres del nene que había sido bautizado y los tíos todos contentos, qué linda ceremonia, qué alegre, qué cercana, cómo se entendía todo. Y el abuelo dice, a mí no me gustó. Entonces los hijos se quedaron así, dice, ¿pero por qué no te gustó? Dice, ¿no ves que le entendimos bien, porque habla nuestro lenguaje? Por eso, dice. ¿Pero qué vos querés, un bautismo en latín? Sí. Pero si en latín no se entiende, y por eso, porque entonces uno entra más en el misterio. Me fascina, lo repetís por segunda vez, y ahora porque me fascina porque uno entra más en el misterio. O sea, su conexión tenía que ver con lo inexplicable o con lo irracional que hablamos hace 2 bloques. Que el misterio en realidad no es lo que se podría explicar, pero como está en otro lenguaje no se entiende. El misterio es algo mucho más profundo. O sea, es la existencia, la presencia, la esencia de un Dios que nos supera por todos lados y por más que lo queramos explicar. Entonces digo, el misterio no es porque se dice en latín, es un absurdo, pero bueno, hay gente que siente que ahí entra en el misterio, ¿no? Y vos, Marcelo, porque vos sos un tipo mucho más laxo. ¿Te gusta la música? ¿Te gustan algunas artes muy divertidas? ¿Cómo te llevas con el rito? O sea, ¿también buscás descontracturar o te atenés? Sí, pero me parece que tienen que estar las dos cosas. Parte en realidad, no sé, parece que nos ponemos de acuerdo, pero... Ustedes antes estuvieron, ¿sí? Sí, me parece sí, que... Nada, somos amigos, ha colaborado muchísimo con nosotros también, sí. No, pero en la tradición judía vos tenés como dos, para cada momento de plegaria, vos tenés como 2 principios, lo que se llama keva, que es algo fijo, y lo que se llama kavaná, que sería la intención como personal. Si vos haces todo algo fijo, que todos lo sabemos y lo cantamos todos... Una convención. Claro, un rito que todos lo sabemos, bárbaro, está muy bien, pero ¿dónde estás vos? Tu individualidad, tu espontaneidad, que puede ser una espontaneidad con un chiste, con la alegría, con lo que fuera. Ahora, si está solamente esta parte donde estamos todos, es decir, que tenés que hacer como un equilibrio que va entre lo que todos conocemos y compartimos, más la parte personal, individual, y esto tiene que estar combinado de momentos con mucha seriedad y solemnidad y otros momentos de relax y disfrute. Me parece que es una alquimia difícil, con lo cual, ahí lo ve, a mí me pasa igual. Veces que vos decís, cambiás algo, suponete, es muy divertido lo que pasa. Nosotros cambiamos una melodía, ¿no? El texto se mantiene, suponete. Cambiamos una melodía y yo sé, pero mirá, puedo apostar porque es muy divertido. Sé que termina ese servicio religioso y a la salida tengo gente que me dice, en la misma proporción,
qué bueno que hicieron ese cambio. Gracias, Shabbat Shalom. ¿Para qué Y al otro, ¿cómo cambiaron eso? ¿Viste? Es tan divertido porque no hay manera, es lo que volvíamos antes, no hay manera de conformar a todos. Entonces tenés que hacer un balance. Ni cambiar todo, ni no cambiar nada. Y siempre, bueno, va a haber a quien no le guste. Y una pregunta personal a los dos. ¿Cuánto hay de actuación? Entiéndame bien. Sí. Tomando la actuación como una habilidad para comunicar, para empatizar, para llamar la atención y tener ese feedback de los fieles. ¿Cuánto hay? ¿Es innato? ¿Es una preparación? ¿Está pensado? No. ¿Es espontáneo? A los dos les digo porque actúan frente a un público. No, por lo menos, no creo que haya un seminario cristiano tampoco, pero nosotros cuando estudiamos en el seminario rabínico, no existe, claro. No hay una materia actuación de ninguna manera. Claro, no, pero más allá de eso, ¿es una cuestión de personalidad? Yo creo que sí, es una cuestión de personalidad. A ver, vos, me imagino que vos, si antes de este programa, no sé, por decir algo, tuviste un choque y viniste loco y qué sé yo, y acá no vas a poner la cara, vas a tratar de... Bueno, sí. A nosotros nos pasa lo mismo, o sea, no podés estar feliz, contento, conectado todo el tiempo. Eso yo no lo diría como actuación. Pero lo otro ya no es una actuación. A mí me parece que se nota además claramente si no somos coherentes y no sentimos o no... Puede ser, bueno, que no estemos todo el tiempo como vos decís, bueno, online con Wi-Fi, no sé, 4G. No estás todo el tiempo así, es imposible. Claro. Pero me parece que, bueno, es como, en ese sentido me parece igual, te diría, que como un periodista, no lo veo diferente. Y pensaban ustedes dos, siempre hay una prédica, siempre hay un mensaje en cada encuentro. Lo lógico es que te saluden, te agradezcan. ¿Alguien te cuestiona? ¿Algún fiel alguna vez te dice, no estoy de acuerdo con...? ¿Sí? Por supuesto, y está bárbaro. Y lo manifiestan, pero a menudo, o sea, ¿son libres para planteártelo? Sí, yo creo que sí. ¿Y en tu caso? Sí, pasa que además la prédica es... A veces puede ser dialogada. Es un intento de bajar, que muchas veces puede ser dialogada, es un intento de bajar lo que dice la palabra de Dios, que fue escrita hace 2000 años o 4000 años, depende del texto que sea, a esta realidad de hoy, ¿no? Entonces, es decir, si bien uno intenta ser fiel a ese mensaje, después, bueno, ¿y esto hoy cómo se aplica, cómo se vive? Y en esa bajada a veces le pega y a veces no le pega, ¿viste? Entonces, a veces hay gente que se anima y a veces, por ahí en los barrios más humildes, en general la gente no se anima mucho, ¿viste? Por más que uno abra el juego, pero me ha pasado en otro lugar, ¿viste? Que sí, la gente dice, no estoy de acuerdo con ese... Tiene todo el derecho al mundo, ¿viste? Hay una historia muy divertida que me acordé por lo del periodista, del rabino que hace una especie de sermón en el día más importante del calendario, el Día del Perdón. El Día del Perdón. Un sermón de 1 hora y media. Lo prepara, siglos, no sé qué. Y bueno, después termina el Día del Perdón y había un periodista ahí de la comunidad que le dice, rabino, la verdad que no puede venir a mi programa para decir más o menos lo mismo que dijo hoy, que fue muy interesante. Sí, cómo no, dice. Pero bueno, usted sabe que los tiempos de la televisión son otros. ¿Podría resumirlo en 6, 7 minutos? Sí, dice. ¿Y por qué no lo hizo hoy? Marcelo Polakov y Mariano Oberlin, no tengo nada más que agradecimiento. Igualmente. Por la generosidad, por venir este domingo al canal y por ayudarme con algunas respuestas que todavía no encuentro respecto a mi fe. Así que muchísimas gracias. Un gustazo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Marcelito. Esto ha sido Poco Serio y en 7 días por Canal C, el Poco Serio del domingo que viene. Muchísimas gracias.